Donald Trump cumple su amenaza y retira a Estados Unidos del Pacto de París. Francia, Alemania e Italia advierten de que el pacto no puede ser renegociado. Según el recuento de Milenio, en lo que va del año, suman ya más de 5,000 homicidios relacionados con el crimen organizado. Le vamos a presentar el recuento. Eva Cadena asegura que ella no es una ladrona y denuncia a Morena ante la FEPADE por presunto desvío de recursos. El desplegado en medios nacionales, OHL responde a Andrés Manuel López Obrador por sus acusaciones de beneficios por parte del PRI. Él no responde, dice que por la veda electoral. Y el avión más grande del mundo hace su primera prueba. Se espera que en unos años sobre él se puedan lanzar cohetes para ponerlos en órbita. Como siempre, le doy la bienvenida a Milenio Noticias de la Noche. Antes de iniciar con la crónica de este jueves, le invitamos para que el próximo domingo 4 de junio nos acompañe en la cobertura especial sobre la jornada electoral 2017. Todo el día, la mejor y más oportuna información por Milenio Televisión, Milenio Diario y milenio.com. La cobertura más completa de las elecciones del 4 de junio. Voto por voto 2017. ¿Quién se alza con la joya de la corona? Síguenos por la multiplataforma Milenio. La mejor cobertura todo el día en Milenio Televisión. Esta tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la salida de su país del Acuerdo Climático de París firmado en 2015 por 195 países, excepto Siria y Nicaragua. Esto pese a que su país es el segundo emisor global de gases de efecto invernadero, por lo cual en aquel 2015, el entonces presidente Barack Obama se había comprometido a reducir hasta en 28% las emisiones en 10 años. Pero las medidas que puso en marcha Obama han sido frenadas por Trump, pues en 4 meses de mandato ha firmado 14 órdenes ejecutivas destinadas a desmantelarlas. Trump señaló que el Acuerdo de París va contra la economía estadounidense y se dijo dispuesto a renegociar el tratado, a lo que Francia, Alemania e Italia ya respondieron que esto no es posible. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord, so we're getting out. But we will start to negotiate, and we will see if we can make a deal that's fair. And if we can, that's great. And if we can't, that's fine. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States to the exclusive benefit of other countries. Tras este anuncio, el expresidente Barack Obama, quien hizo de este pacto una de sus prioridades, lamentó la decisión, pues consideró que con eso Estados Unidos se sitúa en el pequeño puñado de países que rechazan el futuro. Dijo que confía en que nuestras empresas, estados y ciudades den un paso al frente y hagan aún más para liderar el camino en la lucha contra el cambio climático. También hubo respuesta, en todo el mundo, incluido México. El presidente Enrique Peña Nieto, vía Twitter, destacó que nuestro país mantiene su respaldo y compromiso con el Acuerdo de París. Recordemos que en dicho acuerdo México se comprometió a reducir 25% de sus emisiones para 2030. Por cierto, el ángel se iluminará esta noche de verde justo en apoyo al acuerdo. Le agradezco al periodista de Univisión, Enrique Acevedo, que nos tome la comunicación esta noche. Enrique, ¿cómo estás? ¿Y cómo se recibió este anuncio por parte de la sociedad estadounidense? Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal, Azucena? Pues en realidad había sido una de las promesas centrales de campaña del presidente Donald Trump, esta intención hoy hecha realidad de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, un acuerdo que suscribieron
147 naciones, solamente Nicaragua y Siria quedaron fuera del Pacto por el Planeta, y ahora se suma Estados Unidos a estos dos países. Las reacciones, pues evidentemente, sobre todo del sector empresarial, sorprenden. Empresas como General Electric, las empresas de energía, empresas de tecnología, dijeron que están en contra de la decisión y que no es en beneficio de los intereses empresariales de este país. Las organizaciones que trabajan en el tema ambiental, la sociedad civil, incluso la opinión pública, cerca de 7 de cada 10 estadounidenses favorecían el acuerdo. Así que, pues, sorprendente que haya tomado esta decisión el presidente Trump, pero esperado de alguna forma, ¿no? Bueno, pues aquí estamos viendo, mientras platicamos contigo, qué es este pacto climático, quiénes están dentro, cuáles son los países que no firmaron, que básicamente son 2, y ahora la salida de Estados Unidos. Y es muy importante, Enrique, no sé qué tan popular sea este tratado entre los ciudadanos y por lo cual Trump podría estar tomando esta terrible decisión, ya dijimos, condenada a nivel internacional. Pues hay un sector importante de la población estadounidense, sobre todo en el corazón industrial del país, que cree que este acuerdo multilateral y en una narrativa un poco más amplia de la globalización, pues ha de alguna forma impactado su estilo de vida, su calidad de vida, el acceso a empleos y a salarios bien remunerados. Creo que pues para un sector de la población de Estados Unidos esto es cierto, pero solamente para dar una cifra que me parece importante, el número de empleos en energías renovables en los Estados Unidos es casi 4 veces mayor que el número de empleos, por ejemplo, en la industria del carbón en los Estados Unidos en este momento. Una industria que el año pasado sufrió una disminución del 25% en el número de empleos generados, pero que pues estamos viendo un poco el contraste entre el pasado que presenta Donald Trump y al que de alguna forma quiere regresar, y la realidad y el futuro, ¿no?, que tiene que ver con esto, con energías renovables. Entonces, y creo que en ese sentido iba también el llamado de muchas de las empresas estadounidenses, entre ellas pues las de energía como Exxon o incluso gigantes como General Electric, ¿no? Bueno, pues ya veremos. ¿Hay manera, Enrique, de que el Congreso o alguna institución frene esta decisión de Donald Trump? Al tratarse de un acuerdo, no de un tratado con obligaciones legales, simplemente de un acuerdo voluntario, pues el Congreso no puede intervenir y es la prerrogativa del Ejecutivo en este caso salir del acuerdo. Lo que sí hay son reglas para ver cómo se va a salir de Estados Unidos y puede durar hasta 4 años este proceso. De hecho, terminaría apenas un par de días después de la elección del 2020, cuando pues en teoría podría reelegirse Donald Trump o no. Bueno, pues ya veremos, Enrique. Por lo pronto, pues un golpe brutal. Muchos dicen Donald Trump le está apostando a la muerte. Veremos qué pasa en los próximos días. Gracias, como siempre, y buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y vamos a otra cosa, vamos a los temas que suceden aquí en nuestro país. Ayer por la noche se dio a conocer la información, lo que sucedió en San Luis Potosí, donde un fuerte viento voló 2 inflables de un área infantil de un restaurante, Bonarotti, arrastrando estos brincolines y literalmente aplastando y enviando al aire a los pequeños, a los niños que se encontraban ahí. El momento fue grabado por una cámara de seguridad y tras ser compartido en redes sociales se hizo viral. Veíamos a 2 de los niños que fueron volados por los aires. Hay una niña que se reportaba grave después de estos hechos. ¿Qué ha pasado con ella y con el resto de los niños? Rocío López, buenas noches. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas noches. Efectivamente, el día de hoy en el Hospital Los Ángeles, un centro médico privado en la capital potosina,
se dio a conocer el estado de salud de la pequeña Fátima. Los médicos han dado a conocer que es estable, pero no se puede considerar que esté fuera de peligro. Según las primeras evaluaciones médicas, la niña no tiene daño motriz y su lenguaje es lento y en ciertos momentos incoherente. Los médicos evalúan su evolución y realizan estudios para determinar si el traumatismo cráneoencefálico severo no dejó secuelas en el área de aprendizaje. Por otra parte, también se informó que se abrió una carpeta de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado para deslindar o fincar responsabilidades del accidente tras el desprendimiento de los juegos inflables ocurrido el pasado 28 de mayo, en donde 4 niños resultaron lesionados. La niña Fátima Montserrat, de 7 años de edad, en estado grave. Bueno, pues estamos viendo nuevamente las imágenes y ahí lo que nos dicen los expertos, porque no es una cosa de verdad menor, Rocío, este asunto fue prácticamente de vida o muerte, tal es el caso de esta pequeña que nos relatas. Lo que nos dicen los expertos es que estos juegos o estos inflables debieron haber estado anclados al piso. Y al parecer estas medidas de seguridad no fueron tomadas ni por los dueños de los restaurantes ni por los dueños de estos juegos. Así es, Azucena. Fíjate que también tuvimos la oportunidad de entrevistar a las autoridades de Protección Civil Municipal y nos dieron a conocer que el uso de los juegos inflables no está regulado en la Ley de Protección Civil Estatal ni en los reglamentos municipales, pero evidentemente luego de este accidente se buscará modificar la legislación e incluir el uso de los juegos inflables bajo las medidas de protección civil que eviten incidentes como este que ocurrió, tan lamentable. Y bueno, también comentarte que esta familia había viajado desde León, Guanajuato, a la boda de un tío de la niña Fátima, y pues definitivamente no esperaron que se iban a encontrar con esta terrible tragedia. Pues tendrá que ser regulado en San Luis Potosí, pero en toda la República, y poner especial atención a esto que se volvió un arma mortal en ese jardín del restaurante. Gracias, Rocío, y nos mantenemos al tanto del estado de salud de la niña. Claro que sí, buenas noches. Gracias, buenas noches. De acuerdo con el recuento de Milenio, en los primeros 5 meses de este 2017 se han cometido 5.037 homicidios relacionados con el crimen organizado, lo que ubica este periodo como el más violento desde el 2013. Pese a ello, en mayo se reportaron 976 asesinatos, la cifra más baja en lo que va al menos de este año. Actualmente se tiene un registro de 33.4 asesinatos diarios que reflejan el aumento de muertes violentas respecto a los primeros años de la presente administración. Es decir, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, enero-mayo de 2013, se denunciaban 31.5 homicidios diarios, reducción considerable respecto a 2012, que fue de 34.5. Y de acuerdo con el estudio elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz en 2016, la paz en México se deterioró un 4.3%, por lo que es el país más violento de América Latina, al ubicarse en la posición 142 de 163 países evaluados en el Índice Global de Paz. De acuerdo con el estudio, la tasa de homicidio doloso aumentó 18.4%, por lo que en el país se registran 16.8 muertes por cada 100.000 habitantes. También aumentó en 61% el número de estas muertes que se cometieron con arma de fuego. Guerrero es la entidad menos pacífica por 4º año consecutivo, con una tasa de homicidio que aumenta a 62. Los otros estados con más homicidios son Colima, Sinaloa, Baja California Norte y Sur. Por el contrario, las entidades con menos homicidios son Yucatán, Nayarit, Tlaxcala e Hidalgo. En Zacatecas, frente a alumnos y maestros, un hombre fue asesinado afuera de la escuela primaria Salvador Varela, entre los municipios de Zacatecas y Guadalupe. El vocero de seguridad, Marco Vargas, informó que el cuerpo del hombre, que fue identificado solo como Emanuel, de 32 años, quedó en el acceso principal de la escuela. Alumnos, maestros y padres de familia se asustaron, por supuesto, y algunos presentaron crisis nerviosa. En este contexto de violencia y debido a las continuas balaceras en Badiraguato por la disputa al interior del cártel de Sinaloa, varias escuelas del municipio de La Concordia han cerrado sus puertas. El secretario de la sección 27 del sindicato, Eden Insunza, informó que luego de que varios maestros han fallecido, los docentes han tomado medidas precautorias como portar identificaciones, poner engomados distintivos en sus autos para no ser atacados en caso de una balacera. En tanto, la SEP propuso que los maestros asignados en la sierra salgan de las comunidades alejadas, den clases en otros lugares y que se adelante el término del presente ciclo escolar. Pero no solo ahí hay crisis, porque también la hay en Guerrero, debido, por supuesto, a la violencia.
El año pasado hubo suspensión de clases en decenas de escuelas, principalmente en Acapulco, donde los maestros denunciaron cobro de piso. Este año es Totolapan, donde los poblados cercanos llevan meses con los planteles cerrados ante el temor de la banda Los Tequileros. A más de 20 días de los hechos de violencia en San Miguel Totolapan, que dejaron camiones incendiados y muertos, muchos de los pobladores han migrado a otros lugares. Y quienes siguen viviendo ahí lo hacen con temor, pero sobre todo hartazgo, ante la inseguridad que prevalece en la zona. En este municipio guerrerense hay 118 escuelas del nivel básico, entre preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria. 29 de ellas permanecen cerradas desde hace más de 2 meses y en otras 9 hace 6 meses que maestros y alumnos no se paran. Sí, nosotros nos presentamos aquí, nos presentamos y pues viene pocos. De la matrícula que tenemos, pues de cada uno de los salones, pues sí hacen falta. Yo creo que el temor que tienen los padres de familia hacia venir por alguna cosa que les pueda pasar por el trayecto, ¿no? de su casa a la escuela. En San Miguel Totolapan existen 3 zonas escolares que atienden a más de 2.600 alumnos de educación básica. Aunque en la cabecera municipal alumnos y maestros asisten a los planteles, en otras comunidades estos lucen abandonados. Milenio recorrió algunas de las comunidades cercanas a Totolapan: San Antonio la Gavia, Santa Catarina, Valle Luz y San Francisco. Y sus escuelas están cerradas. Los habitantes dicen que desde hace medio año sus hijos no reciben clases y de los más de 200 días del ciclo escolar apenas podrán cumplir con 120. Ahorita que está el movimiento por la paz en esta comunidad, los maestros ya quieren venir a dar clases, pero realmente todavía no hay condiciones. Desde el tiempo que han estado aquí no han agarrado a ninguna persona. Los pobladores claman a las autoridades la detención de Raibel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, líder del grupo criminal del mismo nombre, y al que responsabilizan de los secuestros y violencia en la región. Con imágenes e información de Javier Trujillo, para Milenio Noticias. Así las cosas en Guerrero, pero eso no es todo, porque en el municipio de Cualac, policías locales que resguardaban la entrega de 3 millones de pesos del programa Prospera fueron emboscados por un comando. Finalmente le fue sustraído el dinero a los policías. El saldo fue de 3 agentes muertos y 4 más heridos. Los lesionados solicitaron apoyo luego del ataque en el que robaron el dinero y sus armas. Son atendidos los heridos en el hospital de Tlapa. En tanto, se desplegó un operativo de ayuda y resguardo de la zona de la Montaña Alta, además de que ya se busca a los atacantes, obviamente sin éxito. Y pese a la necesidad de agentes en el estado por el azote evidente del crimen organizado, ayer le dimos a conocer que 176 policías fueron despedidos tras protestar para pedir simplemente mejoras en sus condiciones laborales. Aquí el vocero de seguridad, Roberto Álvarez, justificó esto porque dice que los policías violaron la ley de seguridad. Le agradezco a Omar Valdovinos, abogado de los policías afectados, que nos tome la comunicación. ¿Cómo está, abogado? Gracias y buenas noches. Sí, buenas noches, Azucena. Muchas gracias por el espacio en su noticiero. Un saludo. Al contrario, abogado, ¿usted representa a los 176 policías? Mire, ahorita tenemos solo registrados a 120. Desconozco la situación legal que estén manejando los otros 56 elementos. Bien, son 120 policías los que están siendo defendidos por usted. ¿Están buscando la reinstalación, abogado? Sí, efectivamente. Precisamente el día de hoy se llevó a cabo una mesa de diálogo con representantes del gobierno, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, y un comité de policías asesorados por su servidor y el licenciado David Clemente Herrera Mijangos. Ajá. En esa mesa de diálogo se expusieron las necesidades del personal policial. En este caso, como usted lo menciona muy bien, solicitaron su reincorporación a su trabajo, a su servicio, porque fueron notificados de una rescisión laboral por parte del gobierno por haber iniciado un paro de labores de 24 horas. ¿Cuáles son los argumentos de la defensa para que los policías sean reincorporados, abogado? Inicialmente
Los argumentos son en que el despido es totalmente injustificado, no se les siguió ningún procedimiento previo para que se tomara la determinación y se les hicieron señalamientos a un grupo incluso de personas que no se encontraban dentro del paro. ¿Sí? Ellos estaban solicitando solo mejoras laborales. Mejoras laborales. Despido injustificado. ¿Cuándo se tendrá la primera resolución respecto al caso? Mire, la mesa de diálogo concluyó con 3 acuerdos, de los cuales le podría mencionar que se está valorando la posibilidad de reincorporar lo más pronto posible a los elementos que no hayan formado parte del paro laboral, ¿sí? Que se encontraban de vacaciones, que se encontraban de servicio y algunos que se encontraban incapacitados inclusive. De estos 120, ¿cuántos son los que están en esta situación? Mire, tenemos aproximadamente 20 que no se encontraban en el lugar del paro. ¿Qué va a pasar con los otros 100, abogado? ¿Cuáles fueron los otros 2 acuerdos? Los otros 2 acuerdos son que los que quieran tomar su indemnización se les va a tomar al 100% con todas sus prestaciones que marca la ley, y los que no acepten la indemnización van a luchar para que sean reincorporados a su servicio. Ayer nos decía el vocero de seguridad que habían violado la ley de seguridad. Yo particularmente le mencionaba que simplemente estaban haciendo una manifestación ante la falta de oídos que había prestado el gobierno. De muchas veces los policías pedían el bono de riesgo, seguro para sus familias, tener días de descanso, tener mejores condiciones laborales, y que habían tenido que llegar al extremo ante los oídos sordos de algunos gobernantes. ¿Hay posibilidad real de que haya reinstalación, abogado? Yo creo que sí. La mesa de diálogo se llevó en un ambiente cordial y se llevó de la mejor manera. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos participó en calidad de mediador entre los representantes del gobierno y el comité de policías. Entonces, hay posibilidad, sobre todo de los elementos que no estuvieron o formaron parte del paro, para ser reincorporados inmediatamente. Creo que eso sería lo mínimo que tendría que hacer el gobierno, pero el resto de los policías, pues que no están involucrados con el crimen organizado, que no tienen problemas, que tienen sus exámenes, y en este momento tan complicado de seguridad, por hacer una manifestación en donde exigían mejoras salariales, pues ojalá que sean reinstalados todos. Vamos a darle seguimiento al caso, abogado, a través suyo, si nos permite. Claro que sí, estamos a la orden. Gracias. Buenas noches. En Chalco, un soldado de la Policía Militar asesinó a un teniente de caballería del Ejército durante un patrullaje en la colonia Jico. Los primeros reportes señalan que ambos militares iniciaron una fuerte discusión luego de que en un patrullaje no se pudiera alcanzar a un par de sospechosos que viajaban en una motocicleta. Después de la persecución frustrada, los militares se retiraron a bordo de una camioneta y poco después el soldado, identificado como Francisco Villedas, disparó en varias ocasiones en contra del teniente Francisco Luis Alvarado. Después, el agresor arrancó la camioneta militar, huyó del lugar. El vehículo fue encontrado en la colonia Concepción con el cuerpo del teniente. Hasta el momento no hay una posición clara de las investigaciones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta tarde, el ruso Alexander Makiv fue vinculado a proceso por el asesinato de un joven durante su intento de linchamiento el 19 de mayo. Recordará este caso, este hombre que era muy grosero, agresivo con los mexicanos. Se cansaron los vecinos y fueron a lincharlo a su casa ante la presencia incluso de los propios policías municipales. Él está grave, estuvo en el hospital, lo trasladaron al penal y luego regresó al hospital. ¿Qué pasa el día de hoy, Javier Vite, con este caso? Buenas noches. ¿Qué tal, Azucena? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que el juez de control ya vinculó a proceso a este ruso, Alexei Makev, por el homicidio del joven de 20 años, Carlos Eduardo Gutiérrez, esto luego de la audiencia de vinculación celebrada el día de hoy, por lo que decretó este juez un plazo de 1 año y 6 meses de prisión preventiva oficiosa para que se desarrolle este procedimiento, por lo que a las 5 de la tarde de este día fue llevado ya hasta la ciudad de Chetumal para internarlo en el Cerezo y fue custodiado por un convoy de patrullas de la Policía Estatal. En tanto, ya la Fiscalía General del Estado cuenta con 2 meses
para cerrar las investigaciones complementarias correspondientes y a partir de ahí iniciar ya con el juicio oral. Este ruso de 42 años por la mañana fue llevado del Hospital General de Cancún ante un juez de control para esta audiencia de vinculación y los custodios de la cárcel de Cancún lo regresaron después al Hospital General para donde recibía su tratamiento y fue de ahí donde ya lo llevaron hasta la ciudad de Chetumal. La Fiscalía General del Estado informó que los mismos fiscales ya presentaron las pruebas suficientes para mantener bajo proceso al imputado del homicidio calificado y al ser señalado de provocar la muerte de este joven de 20 años. En este caso, los agentes ministeriales le aplicaron pues el pasado lunes una orden de aprehensión cuando fue dado de alta del Hospital General y ahora pues seguirá su proceso y en el Cerezo de Chetumal. Bueno, vamos a ver qué sigue. Déjame preguntarte, está ahí claro, digamos, el proceso contra este hombre. ¿Qué pasa con los agresores? Pues hasta el momento la Fiscalía está haciendo la investigación, el único que tiene es el proceso contra el ruso, ya se nombró a un defensor de oficio y hasta el momento no hay más avance de esa investigación, hasta el momento solamente es la vinculación directamente contra el ruso. Javier Vite, gracias, hasta Cancún, buenas noches. Estamos al pendiente, buenas noches. Acá en la Ciudad de México, cerca de 15 periodistas de Michoacán pidieron a la PGR que atraiga el caso del secuestro del periodista Salvador Adame, quien hoy cumple 2 semanas desaparecido, ya que consideran que la Procuraduría Estatal no le da seriedad al caso. Con una protesta exigieron la aparición con vida de su compañero y que no se le criminalice, pues recordemos que hace unos días el procurador Martín Godoy dijo que algunas de las líneas de investigación son porque tenía 3 relaciones extramaritales, un adeudo de cosechas, etcétera. Los inconformes también acudieron al Senado y a la Cámara de Diputados. La esposa de Adame, Frida Ortiz, reiteró que la desaparición de su esposo tiene que ver con su labor periodística. Siempre fue ríspida la situación con el presidente municipal porque mi esposo continuamente hacía señalamientos en cuanto al actuar del presidente municipal dentro de su administración. ¿Cómo se llama él? Salvador Ruiz. ¿Qué le piden ahora a la PGR? Entiendo que traigan un documento. Así es, pues eso, que mi esposo aparezca con vida, que le den el trato de víctima y que se respete todo lo que se tiene que respetar y que hagan su trabajo para que sea encontrado con vida. Mientras en Baja California Sur fueron detenidas 3 personas por el asesinato del periodista Maximino Rodríguez el pasado 14 de abril. El procurador Erasmo Alamilla informó que se identificó a estos hombres como Juan Antonio de la Peña, José de Jesús Cano y Sergio Sedano, quienes están bajo el mando de El Colores, líder del grupo Fuerzas Especiales de Dámaso, brazo armado del cártel de Sinaloa que opera en el estado. El Colores estaba bajo el mando de Dámaso López, el licenciado capturado el mes pasado. Según las investigaciones, la agresión en contra del comunicador está relacionada directamente con su ejercicio periodístico. Las 3 personas fueron detenidas con otras 6 en posesión de armas y todos están puestos a disposición del Ministerio Público. 3 de ellas probablemente relacionadas con el homicidio de un periodista que ocurrió el 14 de abril último en la colonia Expista Aérea de esta capital. Durante 45 días, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Baja California Sur realizaron trabajos de investigación de gabinete y campo que llevaron a establecer que la agresión en contra del comunicador probablemente se relaciona con el ejercicio de su profesión. Con el apoyo de videos de distintas cámaras de comercios y de particulares en las que fue posible avistar el vehículo en el que viajaban. Tienes un perfil para vivir y otro para invertir. Descúbrelo en perfilsura.com. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, afirmó que un mexicano que vive en zona urbana necesita solo 94.06 pesos diarios para subsistir, es decir, unos 2.822 pesos mensuales. Con ello alcanzaría, dice, la línea de bienestar y una alimentación adecuada. Si se consideran los precios de alimentos, bebidas, bienes y servicios al mes de abril del 2007. ¿Cuáles son los cálculos del Coneval para dar esta cifra con la que seguramente la gran mayoría no estaremos de acuerdo? Para lograrlo, se deberían gastar 7.7 pesos diarios en transporte, casi imposible. 278 pesos mensuales para cultura y esparcimiento. 178 pesos al mes para vestido y calzado. 186 en cuidados a la salud y unos 1.400 pesos para comida. Eso sí, en pequeñas porciones de tortilla, pasta, arroz, carne, leche y huevo, sin contar alimentos, obviamente, como el aguacate. Para alcanzar, dice la línea de bienestar mínima, 94.06 pesos diarios por mexicano.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que no hay ultimátum de ninguna parte de las negociaciones sobre el comercio de azúcar entre México y Estados Unidos. Incluso señaló que un acuerdo podría darse a inicios de la siguiente semana. Esto en respuesta al diario Financial Times, que publicó un artículo donde señala que Estados Unidos amenaza con imponer obligaciones a menos que se llegue a un acuerdo el próximo lunes, mientras México promete represalias. El Banco de México informó que en abril las remesas enviadas por mexicanos desde el extranjero bajaron 8.5% respecto al mes anterior. El país recibió 2.305 millones de dólares frente a los 2.520 millones de marzo. La remesa promedio fue de $307 contra los 316 del mes pasado. Sin embargo, las remesas que ingresaron en abril representaron el flujo más alto para un mismo mes desde 1995. Sobre la inflación, el Banco de México advirtió que hay empresas que están subiendo los precios de sus productos más de lo prudente, como efecto de la depreciación del tipo de cambio frente al dólar, lo que abona a la inflación. Agregó que podría tener un alza aún mayor en los próximos meses debido al efecto del rezago del reciente aumento en las tarifas del transporte público. De hecho, los expertos consultados por el Banco de México estiman que la inflación de este año va a cerrar en 5.9% frente a su 5.7% previo. Aunque mejoraron el pronóstico para el crecimiento del Producto Interno Bruto al ubicarlo en 2% frente al 1.7% anterior. Para el próximo año sostuvieron sin cambio su previsión de 2% de crecimiento. Hoy el dólar en algunos bancos cerró en 19 pesos con 12 centavos, a nivel interbancario en 18,58, mientras la mezcla mexicana de petróleo en $44 con 30 centavos por barril. Para lograr tus objetivos financieros, Sura, número 1 en inversiones, presentó. Y mire, mientras en México andamos con certificación de policías, con despidos injustificados, en Dubái presentan su primer agente robot. La policía de Dubái suele estar a la vanguardia y además de incorporar carísimos Ferraris en sus patrullas, ahora suma lo último en tecnología. Se trata de RIM, un androide que, según sus funciones, podría reemplazar hasta 4 efectivos de la policía por área. Mide 1,70 m, está programado para hablar 6 idiomas y tiene una batería de 8 horas de duración. RIM es capaz de reportar robos y puede cobrar multas de tránsito. El primer robot policía del mundo también puede procesar información de sospechosos y servir como cámara de vigilancia que envía sus imágenes a las estaciones de policía. Será desplegado principalmente en centros comerciales y zonas turísticas, y el Departamento de Policía de Dubái espera que para el 2030 el 25% de sus elementos sean androides fabricados por la compañía española PAL Robotics. Mientras tanto, RIM fue presentado en las calles del lujoso destino a lo grande, después del disparo del cañón que marca la puesta del sol y fin del día del ayuno para los musulmanes en el Ramadán. Milenio Noticias. Y al regresar del corte tenemos más información. Como lo adelantó aquí anoche, Eva Cadena presentó una denuncia contra Morena por desvíos en Veracruz. Además, OHL responde a Andrés Manuel López Obrador de acusaciones de favorecer al PRI. Milenio Noticias con Roberto López. Viernes, 21 horas, por Milenio Televisión. Milenio Televisión. El numerazo. Viernes, 20:45 horas, por Milenio Televisión. Continuamos en Milenio Noticias de la Noche. Como lo adelantó aquí ayer en este espacio, Eva Cadena, diputada local con licencia en Veracruz, presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales una denuncia contra Morena por presunto desvío de recursos en Veracruz. En entrevista, Cadena dijo que Morena utiliza los bonos del Congreso para pagar a consultores fantasma que en realidad son candidatos a ediles en el Estado, pero no presentó prueba de ellos, por lo que solicita a la FEPADE que lo investigue.
Lo que estoy pidiendo a la FEPADE es que investigue estas conductas, determine si son ilícitas y se castigue a quienes hacen uso de recursos públicos del Estado de Veracruz con fines políticos y partidistas. Es tiempo de hablar. En el caso específico de Morena, esos recursos los recibe el coordinador de la fracción parlamentaria, el diputado Amado Cruz Malpica, y tengo conocimiento pleno de que se destinan a financiar actividades políticas y a las giras de su dirigente nacional por instrucciones de la diputada federal Rocío Nale. El 10º Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México rechazó en definitiva suspender la orden de aprehensión contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 439 millones de pesos. También rechazó congelar la recompensa que ofreció la PGR por su captura. Por ello, una vez que Javier Duarte llegue a México, estará en la cárcel mientras dura su proceso penal. Desde inicios de año, los líderes de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y del PRI, Enrique Ochoa, han mantenido una disputa porque el tabasqueño ha señalado en repetidas ocasiones a los priistas de tener tratos con la empresa OHL por presunto desvío de recursos, principalmente en el Estado de México, cuando era Enrique Peña Nieto gobernador. La última acusación del morenista fue hace 2 días, cuando aseguró que se favoreció a la constructora con la construcción de la autopista Atizapán-Atlacomulco, y el pretexto fue declarar insolvente al competidor Carlos Slim. Hoy OHL le responde en un comunicado en los principales diarios nacionales, rechazando algún favoritismo, y recordó que las 8 concesiones que se han otorgado fueron 3 para el PRI, 3 para el PAN y 2 para el PRD. La respuesta de López Obrador la atribuyó directamente a Ochoa y en Twitter le dijo que no le respondía por la veda electoral. Ochoa se burló diciendo que siempre está en veda cuando su círculo más cercano se corrompe, y le pregunta: ¿eres inocente o cínico? Así las cosas en Twitter, mientras estamos en la cuenta regresiva para el domingo 4 de junio. Una buena noticia: esta madrugada en Jalisco se aprobó la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero para reducir en 60% el financiamiento a partidos en el estado. La iniciativa propuesta por el diputado independiente Pedro Kumamoto entraría en vigor hasta el 2019 y prevé que en los años electorales la asignación de recursos a los partidos dependa de la cantidad de votos que tengan, y en años no electorales disminuye un 20% el cálculo de cuánto reciben normalmente. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, recordó que el financiamiento público asignado a partidos es un asunto que le corresponde al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte. Dice que las entidades no podrán en lo individual modificar la fórmula por las que se les asigna el dinero. Es un tema abierto que perfectamente puede revisarse si se trata de montos adecuados. Hay que recordar que la propia aprobación de la Ley General de Partidos Políticos implicó un incremento superior a los 1.400 millones de pesos de financiamiento ordinario anual, con cargo a los recursos de los estados y de la capital del país. Hay que ser muy estrictos en el procedimiento legislativo y legal para hacer esa modificación. Desde mi punto de vista, corresponde al Congreso de la Unión. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, salió en defensa de su polémico fiscal anticorrupción Ernesto Canales, acusado de fraude por $6 millones contra la viuda de Emilio Azcárraga, Paula Cusi. El diputado local Gabriel Tlaloc señaló hace meses a Canales por este delito. Ahora lo ha señalado recientemente por desviar dinero a través de asociaciones civiles. El gobernador respondió que la insistencia del diputado, imagínese usted, es porque quizás al diputado le gusta el señor fiscal. Así el debate en Nuevo León. Skype, y esta plataforma de videollamadas se remodela. Fernando Santillanes, ¿de qué se trata? Buenas noches. Hola, Susana. Hoy, entre las noticias más importantes del mundo de la tecnología, Skype, el famoso servicio de videoconferencias, se está renovando. Y es que hoy se anunció esta actualización que lo convierte en un Messenger, en algo mucho más parecido a Snapchat, mucho más parecido a WhatsApp. Quiere competir con todas estas plataformas, y es que lo que se presentó fue la posibilidad de poner stickers, de poner estas famosas estampitas virtuales, de también incluso dibujar directamente en la pantalla, de que cada vez que incluso tengas una videoconferencia se haga más social con distintos efectos, que puedas hacer una búsqueda total mediante Bing ahí. Y la idea, insisto, es que no sea nada más este sistema de videoconferencias, sino algo más como estos servicios de chat. A partir de hoy está disponible en Android y después en iOS, y hasta el verano llegará a las computadoras. Hasta aquí las noticias más importantes del mundo de la tecnología, pero nos vemos muy pronto con más del mundo de los geeks y vamos a probar Skype.
Al regresar del corte, ¿qué pasa con la tormenta Beatriz? Pamela Longoria y el pronóstico del tiempo. En Tendencias de Milenio, Fernando Mejía Barquera, Fernando Santillanes, Martín Bonfil Olivera. Milenio Diario, periodismo con carácter. En Negocios de Milenio, Bárbara Anderson, Manuel Somoza, Juan Musi, Regina Reyes Heroles. Milenio Diario, periodismo con carácter. Adelante, adelante, Pamela Longoria. Azucena, gracias, buenas noches. Listos con el reporte del pronóstico del tiempo. Por supuesto, lo más importante hay que destacar es esta ya tormenta tropical llamada Beatriz, la segunda de la temporada, que genera estas intensas y torrenciales precipitaciones hacia el sur y hacia el sureste del territorio nacional en sectores como Veracruz, Huatulco, Guerrero y sobre todo hacia el sur de las costas de Chiapas. Hay que destacar esas torrenciales precipitaciones, importantes descargas eléctricas, el granizo y sobre todo el fuerte oleaje durante la noche de esta jornada. Otra cosa muy importante que hay que mencionar es que no se descarta durante esta noche se convierta con esta tormenta tropical, toque tierra hacia el sur de las costas de Oaxaca y ahora sí genera este fuerte impacto directamente hacia esa zona ya mencionada. Hablamos detalladamente de Beatriz, se encuentra a 40 kilómetros al suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca. Tiene vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y su racha de 95 kilómetros por hora. Su presión atmosférica a 1004 milibares. No se descarta incluso para las próximas 48 horas. Beatriz se vaya desplazando hacia el Golfo de México hasta renovarse como una tormenta tropical. Hablamos de este próximo viernes en la Ciudad de México. Tenemos una temperatura máxima de 27 grados, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. La lluvia se extiende durante este próximo sábado y domingo, aunque solamente son chubascos aislados. Para Monterrey, el ambiente bochornoso y caluroso, viernes y sábado 34 y 35 grados como máxima, con el cielo parcialmente soleado. Guadalajara, en este próximo viernes, medio nublado y 35 grados como temperatura máxima. Para nuestros amigos de Los Ángeles, mínima de 17, máxima de 27 grados y completamente soleado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan una excelente noche. Gracias, Pamela. Buenas noches. Se queda ahora en el Asalto a la Razón con Carlos Marín. Así la historia de este jueves 1 de junio. Gracias por su atención. Que descanse. Mañana aquí Roberto López y el domingo la mejor cobertura de las elecciones 2017 aquí en Milenio. Lo esperamos.